La historia de hoy trata de cuando Jesús calma la tempestad. Es cortito, no ocupa muchos versículos esta historia, solamente dice así en Mateo 8:23. Entró, dice, él en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande en las olas que cubrían la barca, dice, pero él dormía. Entonces se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les respondió: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, el mar, sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En pocas palabras, ese es un milagro. Un milagro. Un milagro muy pocas veces visto. La Biblia habla de muchos milagros, ¿no es así? El pueblo de Israel, vemos cómo Dios realizó demasiadísimos milagros. Una nube de fuego que los cubría, que los alumbraba durante la noche. El mar se abre. Jericó cae cuando dan 7 vueltas. Cosas impresionantes para el ser humano. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos experimentado un milagro? Muy bien, hay algunas manos, eso es muy bueno. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para tener un crecimiento espiritual? Ese rato lo escuché en los comentarios de la escuela sabática. ¿Qué es lo que necesita un cristiano para ir creciendo en su vida espiritual? ¿Qué necesita? Relacionarse con Dios. ¿Qué otra cosa necesitamos para ir creciendo en experiencia? La vida cristiana sin experiencia no es vida. La vida humana también sin experiencia no es vida. O sea, nosotros podemos ser personas sin sentidos en la vida. Podemos ser personas básicas, normales. Pero las personas, mientras más experiencias tengan, más crecimiento van teniendo. Cuando Jesús está en esta situación, me gusta más el Evangelio de Marcos, porque Mateo se enfoca un poquito para los judíos. Mateo dice: no, pues vamos a hacerle entender que Jesús realmente es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y se enfoca con judíos. Marcos no. El Evangelio de Marcos era gentil y no era discípulo. Su Evangelio no se enfoca a los judíos, sino se enfoca a todos los demás creyentes. Y Marcos enfatiza ciertas cosas que Mateo no enfatiza. Por eso es muy importante a veces leer los diferentes evangelios y el énfasis que tiene cada uno de ellos. Marcos, por ejemplo, dice que no solamente fue la barca de Jesús, sino que fueron muchas otras barcas que también salieron. Y que Marcos especifica un poquito más porque dice que en qué periodo del día fue cuando Jesús decide salir de la barca. Marcos dice que fue en la noche. En la barca se van y viene la tormenta. Una vez platicando con los hermanos de Paredón, Colorado. Normalmente los hermanos de Paredón pues se dedican a la pesca. La mayoría de eso, cuando viene la pesca y la veda del camarón y del pescado, todos pescan. Y una vez estando en plática con un hermano de la iglesia de Paredón, yo le lancé una pregunta: ¿cuál es su mayor miedo? ¿O cuándo ha sido la situación donde ha tenido el mayor miedo? Entonces el hermano me dijo: cuando estuve en el mar y se vino una tormenta, me dice. Allí, me dice, todos oran a Dios. No hay nadie que cuando estés en el mar y venga una tormenta no ore a Dios, dice. Todos. Porque ahí no hay seguridad. Estás en una tormenta, no es como pisar suelo firme. La tormenta llega, dice,
y puede suceder cualquier cosa. Ahora imagínense la escena de los discípulos. Jesús durmiendo, las olas dice que estaban por encima de la barca, que la situación era que la barca se iba a hundir, los discípulos estaban desesperados y ¿a dónde iban a correr? Ni modo de aventarse al agua, no podían aventarse al agua, por lo cual tenían que buscar alguna solución. Jonás, ¿se acuerdan cuando Jonás y la tempestad que vino? ¿Qué hicieron los que pasaron con Jonás la situación? Cada quien dice adoraba a su Dios. Entonces le dijeron, hey, tú dormilón, igual Jonás, adora a tu Dios. Los discípulos, al ver que no podían controlar nada, lógicamente van con Jesús que está descansando. Lo increíble de la situación es que Jesús solamente sale, le dice Marco, que le dice al viento y a la mar, calla, enmudece, y que todo vuelve a la normalidad. Pero Jesús dice algo muy importante. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Si buscáramos un sinónimo de fe, ¿qué encontraría? ¿Cuáles serían esos sinónimos? Fe, confianza, relación, seguridad. Entonces, seguridad, fe, certeza, poca, dice. Jesús enfatiza y dice, hombres de poca fe. Es decir, sí tienen, pero tienen poquita. Y tienen menos que un grano de mostaza, porque se acuerdan que Jesús también dijo, si tuviesen por lo menos como un granito de mostaza, le dirían a este monte, cámbiate, y se cambiaría. Si tuviesen fe. No es de Jesús el milagro, porque recordemos que Jesús, cuando vino a la tierra, no utilizó su divinidad, sino su humanidad, pero tenía fe. ¿Tenía fe en quién? En el Padre. Y sabía que su Padre lo cuidaba, lo protegía. Donde quiera que él iba, su Padre estaba con él, lo acompañaba. Esa seguridad que tenía Jesús de la compañía con su Padre es lo que hizo que Jesús, al levantarse, pudiese expresar esas palabras, no con presunción, sino con fe. A las olas, al viento, al mar, diciéndole, calla, enmudece. Y todo, ¿qué? Volvió a la normalidad. ¿Por qué es tan importante las experiencias en la vida cristiana? Las experiencias en la vida cristiana es sumamente importante porque nos ayudan a crecer. Quien no pasa experiencia por la vida cristiana no va creciendo en su vida cristiana. Muchas veces al venir, asistir, cantar, alabar, es parte de ese rol espiritual que tenemos, pero las experiencias cada vez son menos. Pocas personas pueden hablar de manera personal sobre experiencias propias que han tenido. Algunos solamente se refieren a las experiencias de los que ya están escritos en la Biblia. Cuando hablan de experiencias dicen, no, cuando Dios habló del mar rojo, o cuando cayó maná del cielo. Experiencias sí, pero experiencias del pasado, de otros. Experiencias propias. Las experiencias propias son tan necesarias en la vida espiritual como la comida física que todos los días nosotros necesitamos. Porque eso nos ayuda a ir en un crecimiento cada vez más. Cada vez más. Un crecimiento. Yo recuerdo muy bien cuando tenía el sueño de estudiar. De mi familia, quien había avanzado más en los estudios, habían llegado a la preparatoria abierta, así que esa era la educación más alta que hasta el momento se tenía.
Entonces yo empecé con el sueño de poder avanzar un poquito más. Dije, yo quiero tener una licenciatura. Cuando se viene de una familia de escasos recursos, lo económico suele ser un poquito complicado. Y más cuando tienes que viajar hacia otro estado sin saber. En ese tiempo yo platicaba mucho con el Señor y reclamaba algunas cosas. Porque entre los que habíamos salido de la prepa en mi generación, la mayoría eran hijos de padres que trabajaban en petróleos mexicanos. Entonces, básicamente, todos los que salieron de la prepa, yo vi cómo todos mis compañeros entraron a petróleos mexicanos y en cuestión de 2 años su vida estaba resuelta. Yo me quedé 2 años sin estudiar. Trabajando, me acuerdo muy bien, en la construcción. Mientras trabajaba en la construcción, uno de mis amigos, el más maleante de preparatoria, venía con su carro nuevecito. Y recuerdo que yo estaba haciendo la mezcla porque íbamos a tirar la barda en aquella ocasión. Estaba haciendo la mezcla y cuando vi a mi amigo, lo vi de lejos, vi que era él con su carro nuevecito, quise esconderme. Yo dije, estoy aquí mero en la calle, cuando va a pasar, me va a ver, sentí pena, dije, voy a esconderme. Y quise esconderme, pero el jefe estaba con nosotros allí, entonces dije, no puedo moverme, tengo que quedarme. Y entonces mi amigo se estacionó enfrente de mí, bajó su vidrio y recuerdo que me dio un refresco y me dijo, Remy. Y yo no quería voltear, Remy. Y ya volteé, tuve que voltear. Hey, tómate un refresco, me dijo. Y me lanzó un refresco. Me quedé reflexionando porque dije, ¿cómo es posible que a los hijos de Dios tengan esta condición? ¿Por qué, Señor? Llegando a mi cuarto empecé a discutir con el Señor. ¿Por qué? Dije, ¿no se supone que tu palabra dice que las promesas son estas para los que son fieles y hacen esto? ¿Qué he hecho yo que la Biblia diga para no recibir tus promesas? He hecho lo que está en mi condición hacer como humano para recibir tus promesas. Tus promesas son seguras. Sé que tienes que bendecir, pero por más que intento, como que los resultados no dan. No son palpables, es complicado. Son 2 años ya de estudio perdido. No puedo. Trato de hacer una cosa, trato de hacer otra y no, parece que no avanzo. Entonces estaba yo peleando con el Señor. Dije, pues un pueblo, ustedes saben cuando es un pueblo, el pueblo es pequeño, la economía es baja, no hay muchas oportunidades de crecimiento. Entonces uno tiende a querer crecer un poquito más, ve la familia y dice, así voy a estar, ¿qué va a pasar de mí? Y sueña, empieza a soñar, empieza a tener ese anhelo de crecer. Y mientras germina este anhelo de crecer en la vida, pues también siento esa sensación entre que lo espiritual tiene que ser firme para poder obtener esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al crecer en esa etapa, pues le digo al Señor, Señor, tienes que sacarme. ¿Cómo? No lo sé, pero tienes que sacarme. ¿Cuál es el anhelo? Había intentado estudiar licenciatura en Derecho, solamente hice un semestre. Por no tener los recursos, no pude continuar el segundo semestre. Tenía el sueño de estudiar gastronomía. Era en la ciudad más próxima, en Coatzacoalcos, Veracruz. Así que para estudiar gastronomía, pues no era pública, era particular y se tenía que pagar hospedaje, la escuela y todo. Y los recursos, pues no lo tenía en ese momento. Así que por más que intenté, no pude lograrlo. Entonces ya desesperado en esa condición, 2 años, ver que todos mis amigos estaban avanzando, yo tuve que entrar con Dios y decirle, Señor,
haz algo o hagamos algo. Yo siempre le he dicho al Señor, no me dejes el dinero, ponme donde puedo buscar. No me dejes decirle, no, a mí ponme donde esté. Y yo me encargo de solucionar, con que me pongas en el lugar. Y le dije al Señor, sácame porque yo sé que aquí no lo voy a hacer. Recuerdo muy bien que en esa semana yo estaba llorando porque lloraba con el Señor para que me pudiese sacar. Llegó un amigo que había estudiado de aquí, se fue, me emocioné porque él me dijo de la escuela, entonces empecé a hacer planes, pero no había recursos ni nada. Y él me dijo, en 15 días me voy. Si te quieres ir, nos vamos en 15 días. Pues yo pensaba en todas las probabilidades positivas. Yo nunca vi ninguna probabilidad negativa. Eso ya lo vi en el proceso. Pero cuando estaba en el momento no lo percibí. Así que mi amigo me motivó, me dijo, vente a la universidad, entras en un plan becario, ahí estás un año trabajando, un año para que tu colegio, ya el próximo año entras a estudiar y ya todo contento. Me motivó, no solamente hacía falta los recursos para el viaje y para inscribirme y no se daban, era el último día, me acuerdo muy bien. Tuve que encerrarme en la habitación y le dije al Señor, Señor, no tengo los recursos, no los tengo, no los he podido conseguir, no tengo el apoyo de un familiar cercano para poder conseguir los recursos. ¿Cómo le hago? Dime cómo hacerle, necesito que me orientes. Así que era el último día, mi amigo se iba en la tarde, a las 3 de la tarde del siguiente día. Mi abuelita, con el afán de apoyarme, había hecho un préstamo, me acuerdo, y me dio los recursos, 7,000 pesos, lo recuerdo muy bien, porque yo gasté 3,500 pesos de Veracruz hasta acá, en el pasaje. Y cuando llegué a la universidad, la matrícula costaba 3,500, eran los 7,000 exactos. Pero lo que no contemplé es que yo llegué en agosto y que los becarios llegan en junio. Entonces, cuando yo llego a la universidad me dice, no hay plan becario. Tú tienes 2 opciones, me dijeron. Una es entrar a estudiar y la segunda, irte a un lugar lejos, a un plan que se llama emprendedor, que es de un año de colportaje, venta de los materiales bibliográficos. Yo no sabía nada, a mí me daba miedo y le dije, no me voy a ir. Entonces el contador me dijo, pues tienes la única opción, que es estudiar. ¿Y cuánto voy a pagar? Cuando me dijeron la cifra, yo dije, si no pude pagar 1,500 cuando estuve allá estudiando la licenciatura. ¿De qué me está hablando el contador? Está loco. Fue lo que dije, está loco, dije, ¿cómo voy a tener yo esa cantidad? Tienes esa opción. Tenían los 3,500. Te entra la desesperación, ¿qué hago? Ya no está nadie de mi familia, ahora estoy solo, sentado en la banquita, mirando hacia el cielo. Señor, necesito que me ayudes nuevamente. Me vine y no contemplé esto, no lo sabía, pero ya estoy aquí. A mi casa no regreso. Tengo 3,500, ¿qué hago? Deposítalo. Así es, deposítalo. Entra a estudiar. Entro a estudiar. Un semestre completo. Desayuno, comida, cena. Era en agosto, así que estaba el calor. Climita, en la cama, todo bien, contento estaba yo. El problema fue cuando llegó diciembre. No había pagado ni un solo peso en la universidad. Si no pagas, pues no se suben tu calificación. Y yo contento, yo había disfrutado durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo estaba aprendiendo un proceso que me iba a enseñar en mi vida espiritual muchas cosas que no había aprendido antes. Ese proceso, cuando ya la situación se puso tensa, veo que la cantidad enorme que se tiene que pagar en la escuela,
Y yo digo, no hay posibilidad, ¿cómo le hago? Estoy estudiando, trabajo en la escuela, pero eso no me va a completar todo, así que ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Y entonces decido, me acuerdo que un sobrino del contador vivía en mi cuarto y él estaba pasando problemas financieros y entonces el contador le dijo, salte de la uni, vive aquí cerca en la región, en el 5 de junio, y se te va a descontar como 15,000 pesos del internado. Entonces él llegó emocionado a contarme, y entonces yo me aproveché de la oportunidad de él, porque digo, si a él lo sacaron, a mí también me tienen que sacar. Y que voy con el contador, le dije, si lo sacan a él, me sacan a mí. Son 15 menos, y 15 menos son 15 menos. Entonces me voy para afuera y me fui para afuera. Diciembre colporté. Hice lo que pude porque no sabía nada ni entendía nada. Regreso en enero con el sueño de ingresar un nuevo semestre. Otra experiencia más, deposito lo que traigo. Me dicen, ¿sabes qué? No puedes estudiar. Porque debes el semestre pasado y todavía quieres ingresar a otro nuevo semestre. No puedes, me dice. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuál es el camino que debo de tomar ahora? ¿A dónde recurro? ¿A dónde voy? El único que tengo en este momento para acudir es a ti. Así que necesito que me digas cuál dirección nuevamente voy a tomar. A casa no regreso. Y no regreso. Recuerdo que era un día jueves cuando escribí por primera vez una carta, le escribí por primera vez una carta a Dios. Más bien una carta, un pacto de compromiso, donde escribí. Y le dije, Señor, yo he leído mucho de José, y he leído de Daniel, y he leído de todos los que están en la Biblia. Y está bien, le dije, está bien, me motiva, son personajes grandes y está bien, pero pues ya pasaron, ya están allá atrás. O sea, tú hiciste grandes cosas. A mí no me interesa Daniel o José. Ahorita no estoy pensando en Daniel o José, estoy pensando en mi situación particular, en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo y en lo que necesito que me ayudes. Entonces le dije, Señor, ¿cuántas personas no han pasado por esta universidad y tú los has ayudado? ¿Por qué no puedes ayudarme a mí? Así que escribo y digo en la carta, Señor, necesito que me pagues todos los semestres de la institución. Pongo ahí lo primero. Luego el segundo asterisco decía, Señor, necesito que me vistas durante todo el tiempo de la institución. Había estudiado un semestre, así que tenía la experiencia de lo que es llevar las clases, y como no tenía computadora, eran 4, yo tenía una libreta para cada materia y era un problemón. Entonces yo le dije, Señor, ya no quiero utilizar libreta, quiero tener una computadora igual como los muchachos. Ya había salido del pueblo y ni tan siquiera, yo me acuerdo que no conocía nada, o sea, yo venía en cero con lo digital. No sabía cómo se utilizaba PowerPoint, no sabía cómo se utilizaba Word. Me acuerdo que me encargaron un trabajo en Word, que el profesor dijo, necesito que lo hagan a doble espacio en Arial 12. Y a mí como que me hablaron en otro idioma. Yo dije, ¿qué es eso? Entonces me acerqué con mi compañero de confianza que vivía conmigo en el cuarto y le pregunté, ¿a qué se refiere el profe con esto? Yo no había utilizado la computadora hasta ese momento en mi pueblo. Todos los trabajos que hacían, normalmente yo me juntaba con otros compañeros y los otros compañeros lo hacían en la computadora y yo solamente aportaba para la impresión y eso, y así se hacían los trabajos. Hasta que llego aquí y veo la situación, me empiezan a pedir trabajo, entonces me meto en un cúmulo de situaciones conflictivas, que cuando yo estoy en ese momento me acuerdo de la situación y le digo, Señor, también me gustaría tener una computadora. Entonces yo me acuerdo, dije, ya tengo el dinero, ya tengo la ropa,
ya tengo la computadora. Pero Señor, dije, ya ve uno que es olvidadizo. Pero si algo se me olvida, si algo yo no estoy contemplando en esta situación, te voy a pedir algo. Contémplalo tú, porque tú todo lo sabes, le dije. Y hay algo que quizás yo no esté contemplándole, que quizás sea importante en el proceso y es muy importante que tú me ayudes. Se le escribe. Al escribir eso, pues yo también dije, pero ¿quién soy yo para pedir? Porque mi excusa al escribir fue, yo te voy a servir, yo voy a estar contigo, voy a hacer todo lo que tú me digas. Y entonces en mi mente se vino, sí, pero hay otros que lo hacen gratis, no me piden nada. ¿Por qué tú me pides? ¿Qué te da a ti el privilegio de exigirme a mí lo que te debo dar para que me sirvas? Tengo personas que se van sin nada a otro país. ¿Por qué tú me exiges a mí? Entonces le dije, Señor, pero tú sabes los anhelos del corazón. Hay anhelos del corazón que son personales. Tú los conoces mejor que nadie. No te podemos engañar. Hay anhelos profundos en el corazón que cada uno de nosotros tiene. Y esos anhelos, Señor, pues todos los queremos cumplir. Ayúdame a cumplirlos. Tú sabes cuáles son las razones principales de mi corazón. Sé misericordioso conmigo y dame lo que necesito. Que termino de escribir eso, escribo mi nombre, firmo, escribo el nombre de Jehová de los ejércitos, firma, le dije. Firma, Señor. Sé que el Señor firmó porque el viernes en la mañana me entra una llamada de la universidad. Lo que sea, pero dame la oportunidad. Me voy un año en carpintería a aprender, a trabajar con el carpintero de la universidad. Y ese año, mientras estoy en una paz, un poquito ya de tranquilidad, porque pues ahí pues ya estoy dentro de la universidad, ya estoy haciendo un año para otro año de escuela, entonces tengo las comidas, las 3 comidas diarias, puedo descansar tranquilamente en el cuarto, puedo disfrutar de las actividades, ya hay una paz. Entonces le digo, pues ya estaba en una paz, ya había hecho un compromiso con el Señor. Entonces, mientras estamos en ese tiempo de paz, el Señor, hay una deuda que tengo que pagar. Una deuda, está la deuda no se va a quitar, pero la tengo que pagar. Así que, ¿qué debo de hacer? Ese año me metí en todo lo que tuviese que ver con algo de finanzas. Bolí zapato, aprendí a cortar cabello. Me acuerdo que veía en YouTube el cabello y alguien loco como yo se atrevió que yo por primera vez le cortara el cabello sin tener conocimiento. Alguien me acuerdo de un amigo de nutrición. ¿Tú cortas cabello? Sí, yo corto cabello. Le dije, tenía una máquina. Córtame. Lo bueno que me pidió, a coco rapado. Eso fue no me pidió un corte así bonito. Todavía no estaban los desvanecidos como hoy. El corte era normal, y entonces, pero él, o sea, con la 3, solamente se pasaba la 3 en todo. Córtame con el 3. Sí, le dije, yo la corté con el 3. Cuando al otro día veo en mi cuarto, los muchachos, ustedes saben, cuando uno está en la universidad, arman loqueras y medias, se arman en la universidad. Así que reencuentro un cartel que dice peluquería El Pozol, así me decían por el pozol que consumimos los veracruzanos, peluquería El Pozol. Y empezaron a llegar los demás. Claro que uno aprende muchas cosas, pero yo aprendí no fui a una escuela, sino que ahí al golpe aprendí a cortar el cabello. Y recuerdo que una vez cortando cabello vino uno que tenía bastante pelo y no sabía cómo cortarle el cabello. Le corté por aquí y dije, no me queda. Le corté por aquí y no me queda. Le corté atrás y no me quedaba. Y te dije,
¿qué voy? Dije, ahora ¿cómo le hago? No, no me queda, no me queda. No sé, no había, había visto unos videos, pero no me habían explicado bien ese proceso con el cabello, los de cabello muy largos, o sea, no lo entendía. Entonces empecé a buscar en los que estaban ahí en la escuela. ¿Hay alguien que haya estudiado algo sobre estética? ¿Alguien de lo que está aquí? Y por ahí salió un amigo que él era peluquero en su pueblo. Y dije, ayúdame porque no puedo cortarle el cabello a este. Y ya él llegó y lo compuso y ya, está bien. Después de esa experiencia me tuve que ir a Chojoa, me acuerdo muy bien. Pueblito que le tengo tanto afecto porque me ayudó tanto en a pagar mi deuda. El pueblo de Chojoa me ayudó porque cuando yo estaba trabajando ocupaba la mitad de mi tiempo de 4 horas para salir a Chojoa y trabajar a través de los materiales y poder pagar la deuda anterior. Entonces, voy a Chojoa para aprender. Me voy a una peluquería todo el día completo. Y le hacía preguntas a la señora de todo. Le decía cómo se corta el que está pelonco, el que está peludo, el que tiene el cabello el rizo, de todo. Yo le pregunté, decir todo el día, la señora me dijo, me acuerdo que llegué ahí con la señora y le dije, señora, hoy vengo a aprender de todo. Yo le voy a hacer preguntas. ¿Quién soy? Ni sé el nombre de la señora, ni la señora supo mi nombre. Yo nada más entré. Y así aprendiendo. Ya después, con el paso de los días, se empezó a correr el rumor en la escuela, pues que había un peluquero y ya empecé a cortar cabello. Ya yo le decía, ¿para qué van a ir a Navojoa? Ahórrense lo del pasaje, aquí se los podemos cortar. Y aprendiendo sobre eso, mientras que iba también solventando lo de la deuda. En ese año, mientras estudiaba, también utilizaba mi medio día después del estudio para ir a Chojoa. Y en Chojoa le tengo muchísimo aprecio a Chojoa porque yo recuerdo muy bien que salía a las 12 exactamente de la escuela. Y a las 12 el camión pasaba 12:15, me acuerdo. Ahí de la universidad para ir a Chojoa. Y el otro pasaba hasta las 2:30. Entonces, y yo tenía que regresar a las 6 de la tarde para la cena. Entonces, si yo me quedaba a comer, perdía el camión. Entonces, yo lo que hacía es que ya me iba listo, solamente llevaba el material a la escuela, de la escuela me agarraba y salía al camión, del camión me iba a Chojoa y las personas de Chojoa realmente me dieron de comer durante todo ese tiempo. Fueron la gente a veces yo iba y estaba presentándole y siempre hubo gente que decía, ¿ya comiste? Y pues yo sí era sincero a veces y a veces no, a veces decía, pues un poquito nada más. Agüita, decía yo entre mí, nada más es lo que he tomado. Y la señora, hubieron muchas personas, a veces voy y visito todavía algunas de las personas que me ofrecieron la comida ahí en casa y me daban de comer. Así fue como solventé la deuda que tenía trazada del semestre. El año me dio segundo y tercer semestre para estudiar. Luego venía el cuarto semestre. Para ese momento, después de haber tenido tantas experiencias, porque viví tantísimas experiencias en esos años, que pedirle a Dios era algo tan natural y creerle a Dios era algo tan natural que por cualquier cosita, yo recuerdo cualquier cosita, siempre me acercaba en oración a Dios y yo le decía, Señor, me acuerdo una vez que le dije al Señor, Señor, ¿cómo me gustan? Le dije, los zapatos negros y los cafés. Yo nada más tengo unos negros, pero yo quiero unos negros y unos cafés. Ya no quiero esto que traigo, quiero unos negros y unos cafés. Le dije. Pero voy a ser abusivo. Le dije.
Quiero unos flexis, le dije. Flexis. No quiero unos que se me vayan a romper pronto. Quiero unos que me duren un poquito más, le dije. Unos flexis, Señor. Pero unos negros y unos cafeses, le dije. Me gustaría tener unos negros y unos cafeses. Uno a veces es tan incrédulo porque cree que el Señor no, en esos pequeños detalles no lo contempla tanto. Y puede creer que el Señor lo pasa. Pero a mí me gustaba, yo me agarraba de versículos realmente, porque mientras iba estudiando, por ejemplo, leí el versículo que el pueblo de Israel pasó 40 años y que sus sandalias nunca se desgastaron. Digo, 40 años. ¿Qué zapato le dura a uno 40 años? Le dije, 40 años, Señor. Pues 2 zapatitos, le dije. ¿Sabe qué? Yo le dije 40 años, porque yo me sorprendía cuando yo lo leía y yo lo agarraba como excusa. Versículo que veía era una excusa que yo agarraba para decirle al Señor. Decía, 40 años, pues 2 zapatos no es nada, le dije. Pues sí, ¿qué son 2? La forma como llegan, los pequeños detalles de Dios son impresionantes. Son impresionantes. Nunca se lo comenté a nadie. Nunca le dije a alguien, oye, quiero unos zapatos cafés y unos negros. Nunca. Solamente se lo conté a Dios. Quiero unos zapatos café y me gustaría unos zapatos negros. Por allá salió una prima que conocía. Te mandé algo a la universidad. Cuando abro la caja, unos zapatos cafeses y unos zapatos negros. Flexis. Flexis. Esos pequeños detallitos, conforme iban pasando el proceso, yo me iba a dar cuenta de lo increíble que puede ser tener a Dios como a un Dios personal. Ese Dios que no es el de grandes cosas que a veces queremos que sucedan en nuestra vida, sino son de las cosas que cotidianamente a nosotros nos van pasando en el diario vivir. Es el diario vivir, pero convertimos a nuestro Dios ya no en un Dios lejano, sino en un Dios cercano. Platicando con un amigo en la universidad, mientras éramos industriales los dos, él decía, Remy, me dice, ¿cómo voy a pagar mi universidad? Mi mamá no me puede enviar, mi papá tampoco, me dice, no me puede enviar nada. Se me va a acabar mi plan becario. A mí no me gusta el colportaje, por lo menos a ti te motiva, pero a mí no me gusta nada. ¿Cómo yo le puedo hacer? Créele, pide, cree y pide. Pide, le dije, así te haga zurdo, pídelo. Pídele al Señor, agarra de mañana, le digo, vámonos, mañana nos vamos a ir temprano a orar. El horario ya lo teníamos bien establecido en la universidad. 5:45 ya estabas que estar en la matutina, a las 6 en el desayuno, a las 7 en la escuela, salías a las 12, comías, a la 1 entrabas al trabajo, a las 6 cenabas, y a las 6, de 6 para adelante hacías tu tarea. Entonces ya tenemos el horario establecido por la universidad. Para tener una relación personal con Dios hay que quitarle a algunas de estas actividades las horas. No puedes quitarle al trabajo porque ya está establecido. No puedes quitarle a la escuela las horas tampoco. Tu hora de comida es indispensable. Entonces a lo único que le podíamos quitar hora era el sueño. Dormir menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dormir menos. Levantarnos temprano y entonces decirle al Señor, Señor, esto es lo que traemos para ti. Conforme fueron avanzando las cosas, aprendí algo más esencial todavía. Hasta ese momento todavía era egoísta. Conforme fueron pasando las cosas, yo recuerdo que le había pedido al Señor que me vistiera durante estos años. Saliendo a trabajar a través del colportaje, fui a varios lugares, varios estados de la República, y en esos lugares me encontré a personas increíbles,
Una persona que me vestía siempre. Siempre me vestía. Era tanto los milagros de Dios que me preguntaban hasta los colores de camisa que yo necesitaba. ¿Qué colores necesitas? ¿Qué colores quieres? Había veces que yo me emocionaba, veía al pastor predicando, me acuerdo, con una camisa morada, y recuerdo que dije, qué bonita camisa morada. Y después cuando voy a colportar, la señora me dice, ¿qué camisa quieres? Y yo traía el morado en la cabeza y dije, pues morado. Y entonces recibía tanto, recuerdo que una vez recibí tanto que el Señor me enseñó una cosa extra. De las bendiciones, Remy, que tú recibes, jamás te las quedes. Compártelas con los demás. Hay otros que están en circunstancias complejas y complicadas. Comparte. Había veces, yo recuerdo, que tenía demasiada ropa. Y lo que hacía es que me quedaba solamente una muda para mí. Y las 6 extras que me llegaban, las compartía con mis compañeros. Se las daba a mis compañeros. Les regalaba a veces los tenis, zapatos que ya tenía extras, demasiados extras, dárselos a mis compañeros. Que me mandaban para las despensas. Ya mi despensa era solamente un porcentaje para mí y un porcentaje para mis demás compañeros. Porque llega el punto donde Dios te hace sobreabundar demasiado. Y es ahí cuando el Señor nos enseña el paso más importante de los milagros, que es el compartir con los demás. Es el dar, no ser egoísta, no es solo yo tener, no, es comparto con aquellos. Porque las situaciones difíciles no solamente son personales. Hay situaciones difíciles en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, con nuestros familiares, con nuestros amigos que pasan por necesidad. Y Dios nos bendice a mí, nos ha elegido a nosotros como canales de bendiciones. ¿Para quién? Para los demás. Porque lo que tenemos no es más que lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y nos utiliza a nosotros para decir, no soy yo. En realidad todo esto es porque Dios ha sido demasiado bueno y está utilizándome para ser el canal de bendición para ti. No me agradezcas a mí, agradécele a Dios, porque Él lo da todo. Él suple todas nuestras necesidades. Los discípulos tuvieron que aprender lo que era en realidad lo que es la fe. No solo se basa en grandes cosas, sino también en las cosas pequeñas. El proceso es incrementar nuestra relación con Dios, incrementar nuestra firmeza en las cosas que Él nos pide que hagamos, para que nosotros podamos ver la maravilla de su poder. Dios sigue siendo poderoso. Ese Dios que nosotros leemos en la Biblia no es un Dios ajeno a nosotros hoy en la actualidad. Es un Dios poderoso. Es un Dios que se fija en los detalles más mínimos. Hace unos días, en esta época de los podcasts famosos, hay un señor que se dedica a hacer podcasts de situaciones de la vida cristiana que le pasan a los demás. Y me llamó mucho la atención ese podcast porque era una mujer que había dicho, Señor, yo ya tengo todo. Mi esposo trabaja bien, yo trabajo bien, tenemos casa, todo está bien. Pero hay algo que yo no puedo hacer, tener hijos. No puedo. Hemos agotado todos los recursos que están en nuestra mano para hacerlo. Nos hemos checado con el médico, hemos guardado todo lo que nos piden, hemos cambiado nuestra alimentación, hemos hecho todo. Pero no puedo tener hijos. No puedo, Señor. Y eso es algo, dijo, que yo anhelo más que cualquier otra cosa. Si tú me quitaras todo esto que tengo material, te lo entregaría solamente si me das el privilegio de ser madre. Pero Señor, si no está en tus planes que yo sea madre, dame la oportunidad de adoptar a alguien más.
Pero lo que yo primero anhelo es ser madre. Esta mujer cayó de rodillas, dice. Mientras iba a bañarse, así desnuda, dice, no le importó, con lágrimas, porque derramó sus lágrimas, derramó su alma al Señor, le dijo, Señor, yo quiero que tú me cumplas esto. Gemelos tú. Gemelos, ustedes se pueden imaginar lo que esta mujer va a pasar después de esa experiencia. ¿Ustedes creen que esta mujer va a dudar en algún momento de que si Dios la escucha o no la escucha? Es como si alguien me pregunta, es que yo no, mi amigo me decía, es que mi oración no pasa del techo. Yo a veces digo, es que es difícil, lo entiendo, dice, porque algunos dudamos, pero yo digo, con tanto que recibí, ¿qué voy a dudar? ¿Cómo puedo yo dudar de si Jehová es real o no es real con tanto que me ha sucedido? De si en este momento de soledad está o no está conmigo. Él está conmigo, Él es real, Él me acompaña. Hay situaciones que yo no contemplo y sé que está trabajando Dios para que las cosas se den bien, no solamente para mí, sino para los que me rodean también.